Vamos a continuar, amigos oyentes. 8 de la mañana con 30 minutos. Nos acompaña Ana Marcela Paredes. Ella fue vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, docente del IAEM, para hablar del anuncio de la consulta. Ayer el presidente, en una entrevista, Daniel Noboa, expresó que la consulta sería el 14, consulta popular el 14 de diciembre, y ya los sectores empresariales han dicho, no el 14 de diciembre, por un tema de las navidades y todo, ¿no? Entonces, pero bueno, eso será otro tema. Se viene la consulta, esta consulta popular. Bienvenida, buenos días, Ana Marcela. ¿Qué cree que puede contener? Se dicen que 6, 7 preguntas. ¿Cuántas preguntas? ¿Y cuál es el mecanismo? Porque a veces la gente dice, se va a realizar la consulta, se está por aprobar ahora el tema de el cambio al 110, la reforma al 110 y 115, del tema de la promoción y también del fondo partidista. Entonces, y las bases militares también. Claro, son varios temas. Lo que le digo que son, ¿qué es lo que podemos esperar y qué es lo que va a suceder en este tiempo antes de convocar, y cuáles son los tiempos ya para decir cuándo es la consulta, cuáles son las preguntas y además la aprobación por parte de la Corte Constitucional? Bienvenida, buenos días. Sí, bueno, muchas gracias por este espacio siempre interesante para dialogar, para deliberar sobre temas tan importantes. Los mecanismos de democracia directa que reconoce la Constitución, el referéndum, la consulta popular, son pensados sobre todo para dar ese contrapeso al ciudadano, es decir, para que los ciudadanos organizados recojan sus firmas y puedan elevar a consulta temas que nos preocupan. Resulta que históricamente, en el caso del país, ha habido solo una iniciativa que ha cumplido con eso de ser un contrapeso ciudadano, que como es el caso de la iniciativa Yas Unidos, que todos conocemos, y que tardó 10 años en darle la razón a la ciudadanía. Es el único caso que ha sentado un precedente. ¿Qué ha pasado, históricamente? Los presidentes usan la consulta para legitimar su gestión. Y esto desvirtúa precisamente esa naturaleza de involucrar al ciudadano, de hacerle parte. Y lo más preocupante, de conocer en detalle las implicaciones de un sí o un no. Por ejemplo, en algunos estados en Estados Unidos se habla de una consulta deliberativa, es decir, estoy de acuerdo bajo estas causas, bajo estas condiciones, o no estoy de acuerdo por esto y por aquello, con deliberación, precisamente para decir, bueno, hasta qué punto una decisión tan trascendental como, por ejemplo, un fondo partidario para las organizaciones políticas, uno no puede decir, no es binario, no puede decir sí o no, bueno, sí o no con estos matices, ¿no? El rato que nosotros cortamos el financiamiento estatal, corremos el riesgo de que las principales chequeras, ¿sí? Que ya ha pasado en otros países que financian las organizaciones políticas, me refiero a grupos narcodelictivos, tengan una intervención directa, ¿sí? Ya ha pasado en otros países, esto es un tema que preocupa. Se desvirtúa ese espíritu con el que en el 2008 se consideraba que cualquier ciudadano pueda participar en una organización política. Claro, pero se ha desvirtuado. Nosotros, sí, completamente. Como medio de comunicación lo he denunciado, ya me he cansado. Acá el tema del fondo de la promoción es utilizado discrecionalmente y se prostituye. Entonces eso tienen que eliminarlo. Y el fondo partidista también. Ayer decía uno de nuestros invitados, y es verdad, ¿se acuerda en qué se rejustificó en Sociedad Patriótica? Sí, y esto yo lo vi, eso no es una leyenda urbana, eso efectivamente, yo vi toda la causa, además, sí, en ese tiempo, yo estaba en el 2015 ahí, y eso me sorprendió, pero no solamente eso, pero además facturas de comidas de animales, en serio, eso yo, no, a veces dicen, no, en las redes de esto es verdad o mentira, yo puedo decirles con las pruebas fehacientes. Ahora, el punto es pero hay que reglamentar cómo se lo va a hacer. Claro, pero no están, no se está atacando el foco principal, la proliferación de organizaciones políticas. Exacto. Tener un país con más de 300 organizaciones políticas entre nacionales y locales, eso ya no es pluralidad, eso es atomización y nadie sabe a quién representa a quién. Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo primero que se debía hacer? Con la reforma del 2009 se hablaba de que en 3 años se tienen que hacer auditorías precisamente para poder
sanear esas organizaciones políticas y para estar seguros de que son organizaciones que tienen su personería jurídica, que son organizaciones que además tienen el respaldo de firmas. Este rato los ciudadanos pueden tranquilamente estar afiliados a cualquiera de estas organizaciones sin saberlo, porque como usted dice, se ha cometido esto de prostituir el sistema, de alquilar una organización y lo más complicado, de fraudulentamente tener firmas que respaldan organizaciones sin que los ciudadanos sepan. Entonces, o que están en varios partidos. Exacto. Usted puede estar en 2 o 3 partidos. Exactamente. Entonces, si no se ha hecho desde el 2019 que se propuso eso en la reforma, el tema precisamente de auditar cómo están respaldadas esas organizaciones políticas, mal podemos hablar de que luego, digamos, un escalón siguiente tengan su financiamiento, ¿no? Entonces hay que atacar el problema desde la raíz. Yo le cuento que en ese caso a mí misma me tocó experimentar aquello. Yo, cuando fui parte del Consejo Electoral en el 2015, yo vine de hacer una maestría en Estados Unidos y entonces resulta que las bases de datos de las personas que salimos del país han sido como una pieza clave precisamente para que las organizaciones políticas tomen esas firmas y sean adherentes de cualquier organización. Y no voy a dar el nombre de la organización, resulta que cuando me quise posesionar yo aparezco como afiliada a un partido político. Tuve que hacer la denuncia en fiscalía y decir, esa no es mi firma, estuve fuera del país, pero como yo, ¿cuántas personas fuera del país, por ejemplo, que es un mercado cautivo, pueden estar afiliadas a N organización Estamos política? dialogando con la doctora Ana Marcela Paredes, ex vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral y docente del IAEN. Byron Galarza se incorpora. Gracias. Bueno, iba a decir que también los muertos aparecían como afiliados. Exactamente. Claro. Los piladitos. Mi abuelo se murió hace añísimos y aparecía en Charapotó y seguía votando hasta hace poco. Sí, no, ahí hay una distorsión, ¿verdad? Porque efectivamente, pues, más allá de los cambios que hayan propuesto en la ley, me da la impresión que la representatividad del ciudadano no está en los partidos ni en los movimientos políticos, y lo vemos incluso en esto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se supone que debería ser ciudadano y lo que menos es ciudadano. Exactamente. Y lo hemos visto desde que nació. Entonces, claro, cada gobierno consulta a los ciudadanos sobre temas de la coyuntura de ese momento, ¿no? Recuerdo al señor Lasso le bajaron la consulta que tenía que ver justo con quitarle ciertas competencias al Consejo de Participación Ciudadana y otras que por el timing estaba muy desgastado, la perdió. El presidente Novo el año pasado hizo algunas de esas, por ejemplo la reforma de la justicia, etcétera, pero incluyó el tema laboral y el tema laboral no fue aprobado por los ciudadanos. Entonces, para este diciembre, si es que efectivamente el presidente ya tiene mapeado con incluso el Consejo Electoral, la Corte Constitucional, los tiempos, del timing, como dicen los gringos, ¿qué preguntas o qué temas podrían quedar un poco fuera de esa inmediatez que el ciudadano está esperando que resuelva el presidente y iríamos a votar en esa consulta popular? Bueno, hay un tema muy de fondo que usted lo ha mencionado, la vigencia de ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, del que tenemos tantos reparos, pero resulta que en el 2018, sí, la última consulta que hizo Lenín Moreno, esa no salió, digamos, ganó el sí, o sea, que sí tiene que permanecer el Consejo, y no ganó el no, como era la aspiración de muchos. Entonces, ahora podría pasar lo mismo también, o sea, nadie garantiza que las preguntas vayan a ganar, porque tampoco hay como una apropiación por parte de la ciudadanía para decir, a ver, ¿qué implica lo uno o lo otro? Por ejemplo, si a mí me preguntan del fondo partidario que dan a las organizaciones políticas, a mí me preocupa más la cura que la enfermedad, es decir, el tema de exponerse a grandes chequeras internacionales, eso me preocupa mucho más que tal como se está manejando, efectivamente, con errores, con bemoles, con temas que solucionar, pero, por ejemplo, a mí no me parece que esa es la medida que va a mejorar nuestro sistema democrático. Pero tienen que quitarle, vea, yo le digo porque es que es todas las campañas, esta última campaña, acabamos, no nos pagan desde la primera vuelta. Ojo, que usted va al CNE y le pregunta, pagado, dicen en el CNE. ¿Pagado qué? Pues si no han pagado acá en el ministerio. Y espere lo que tenga que esperar. Una vez esperamos 2 años para que nos paguen. 2 años. 2. ¿Sabe lo que hacen los partidos políticos? No todos. Algunos partidos políticos le entregan a una agencia.
Y la agencia viene y le dice, mira, te doy la publicidad, pero tienes que pagar el 30% y por adelantado. Qué terrible. Y en otros casos, 50% y por adelantado. Pero claro, 50% y tengo, por decir, me han dado $100,000. Te doy todos los $100,000. Tú me pasas la publicidad, 50 para mí, 50 para... Pero ellos argumentan que es para... ¿Y quién se lleva la plata? Claro, una parte se llevan las agencias, pero la otra se lleva el presidente del partido, el director del partido. Claro. Otra cosa, el señor Byron Galarza va a ser candidato por el partido por la mitad, que le pertenece a Fernando Beir, pues que es el... Y yo le digo, ok, tienes que darme un billete para participar. Claro, pero la publicidad la manejo yo. Claro. Entonces uno le dice, lo invitamos, vea, ahí aquí está la radio para que usted paute, que no sé qué. No manejo nada de eso. Eso lo maneja el partido. Y el partido, entonces, esto de acá y después lo del que hemos hablado. Entonces tiene que eliminarse. Eso tiene que eliminarse. Porque no hay otra manera de quitarles porque es ya se ha prostituido. Claro, es un monopolio que maneja como y varios partidos, claro. Entonces usted ve, ¿y qué partidos? Son estos partidos que ya uno los identifica, la gente los identifica, que no tienen militancia, no tienen adherentes como movimientos, pero tienen a alguien que llega, que quiere ser candidato, claro, son de alquiler. Eso es justamente los partidos de alquiler. Ahora, el problema que se puede presentar, si es que no hay estas trabas terribles que usted menciona y que son casos prácticos, es que entonces ahora le toque negociar con grupos narcodelictivos. Y eso es mucho más complicado para una sociedad en donde ya están permeando. Yo tengo radio desde el año 2001. Se negociaba era con los partidos o el candidato. Eso era lo que se hacía. Claro, pero frente a esta proliferación, el tema central es más bien cortar esa proliferación. Es decir, si no son partidos que representan a nadie, lo óptimo sería pues hacer una nueva reestructura en donde principalmente hayan partidos que nos representen, movimientos, organizaciones políticas que respondan al sentir de la ciudadanía. Y que si el día de mañana usted o cualquier persona que ahora nos escucha quiere formar su organización política, tenga el respaldo de firmas y pueda hacerlo. Hoy eso resulta una tarea casi imposible por precisamente este distorsionamiento que se ha dado en las organizaciones políticas. Entonces, ¿a qué voy? Hay muchos temas que pueden ser mucho más urgentes, necesarios y que lamentablemente, tal como con la prisa con la que estamos viendo que se están manejando las temáticas, seguramente no van a entrar a una consulta popular, pero requieren justamente ese debate, esa deliberación ciudadana. Yo lo que veo es que el gobierno podría aprovechar también en la redacción de las preguntas los anexos. Y en los anexos, ¿qué es lo que pasó? Que nadie los lee. Claro, nadie lo lee. Nadie lo lee. Entonces, claro, ahí está, dirían los expertos, la trampeta. La corte todo. Claro, la corte da la viabilidad. Entonces, ahí me parece, porque los ciudadanos, vea, a duras penas, a ver, 1, 2, 3, votan porque le escuchan, porque alguien le dijo, porque la familia, porque en el chat, etcétera, etcétera. Porque el sí pero significa no hay respaldo al gobierno. De pensamiento crítico del 99% de los que vamos a votar. Porque de hecho hay un hartazgo de otra vez a las urnas, otra vez a votar. Y todo por entonces, el certificado de votación que sirve para comprar hasta una guate. Y además hay un tema, ¿no? Que la gente va a ir a votar. ¿Sabe para qué sirve la...? Me imagino. O un chaulafán. Entonces usted compra... pues señor, la doctora es de cubierto y lo que pasa y losa, y vajilla de losa, y claro, usted porque tarrina y servilleta. Claro, entonces para... mote en papel. Increíble. El otro día que era así, haciendo un trámite en Ban Ecuador, que envíe la cédula, la copia de la cédula. Papeleta de votación. Sí. Ya, hay como 3 papeles, yo no sabía cuál, la última vez. Sí, la última ya está, llego. No, entonces la gente va a votar así, solamente por el papel o por qué hizo el gobierno si no una vota semana además antes. Hay una multa, ¿no? Si no hizo nada malo, se salva. Pero si le cayó una desgracia, van a votar porque es que el gobierno es el culpable. Ese es el problema. Sí. Ese es el gran problema y, como digo, está muy vinculado a la legitimidad del gobierno. Así lo han hecho desde el 2008, desde el 2007, que igual se lanzó la primera consulta. La idea es que no lo están viendo precisamente como el mecanismo de democracia directa que desde el deber ser está pensado para el ciudadano. Figúrese cuántas organizaciones sociales hay que tienen tantos temas por más bien elevarse a consulta que no tienen esa sensibilidad frente a muchas temáticas que son
urgentes, que son necesarias, pero que pues esperemos que la Asamblea, de paso, por ejemplo, nosotros como IAEN somos parte de un colectivo de democracia activa. Se ha hecho la entrega a la Asamblea de una serie de reformas que consideramos necesarias, urgentes, precisamente para que haya mayor inclusividad, ¿sí? Para que los grupos tradicionalmente excluidos tengan representatividad, pensando en todo el sistema democrático, ¿no? Pensando, por ejemplo, en la necesidad de tener también observadores electorales en las diferentes circunscripciones, en donde hay comunidades indígenas, que tengamos observadores que sean también de comunidades indígenas, también de grupos LGBTI más Q, pensando en esa inclusividad, pero todavía no hay como una respuesta o no hay una sensibilidad, porque de pronto no son temas tan urgentes como otros que no sabemos en función de qué se los prioriza. Yo siempre he visto ese grafiti que dice: no nos consulten tanto, solo no nos engañen tanto, ¿no? Que es un poco el tema. El año pasado aprobamos la Constitución de que iba a haber estos juzgados, los jueces constitucionales, y daba plazo creo que 90 días. Ya ha llegado un año y no hay. Entonces, claro, no sirve de nada estas consultas porque no se aplican. A pesar que es mandato del ciudadano, claro, no se aplica. El caso del Yasuní es la prueba más concreta de que después de 10 años las condiciones son tan distintas a cuando se solicitó la consulta, claro, que ya desde el punto de vista logístico, además, es muy complejo revertir toda la inversión que ha hecho el Estado en esa zona en donde se dice que no hay que no hay que explotar el recurso del petróleo, pero sin embargo después de 10 años ya los temas son completamente distintos. Entonces, más bien para mí lo que hizo el colectivo Yasunidos, el instaurar este mecanismo, el reconocer, así sea después de 10 años, debe servir como precedente para que efectivamente las consultas vengan de la ciudadanía, para que haya como mayor confianza y que esta vez ya no se tarden 10 años, para que haya una motivación que permita que los ciudadanos puedan elevar su voz y cumplir ese rol de contrapeso para el que está pensado. En Uruguay, por ejemplo, las consultas son en ese sentido, y entonces el presidente lo que hace es medirse y medir también si es que una propuesta que desde su escritorio él considera que es importante, la ciudadanía le da la razón o no, pero lo ve como ese espacio horizontal, no como una posibilidad para legitimarse más, que lamentablemente en los países más bien andinos se lo ha visto así, o lo que ha sucedido es algo que es una frase, una palabra que la acuñaron en Grecia, que se llama el efecto colotumba, hacer exactamente lo contrario a lo que los ciudadanos dijeron. Es lo que pasó en Colombia. Claro, con la consulta. Exactamente, con la consulta le pasó a Boric también con la consulta de la nueva constituyente. Y, bueno, en ese caso no entró en vigencia, pero claro, por ejemplo, en el caso de Colombia, lo que se llamaba era un acuerdo por la paz, con los grupos insurgentes, y resulta que el gobierno hizo exactamente, la respuesta fue no, claro, y a la final estuvieron en paz con los grupos insurgentes. Entonces, eso se llama hacer exactamente lo contrario a lo que dice la ciudadanía. Es decir, estudiando ya los mecanismos de democracia directa, vemos que primero no se está considerando esa razón de ser. Sí, es como seguir con una democracia electoral que solamente se base en las urnas, es contraproducente para el país y termina desgastando la sociedad. Claro, el tema de la democracia en el país, a propósito, ¿usted cuál es su calificación? Porque estamos hablando de un Estado fallido hace rato, porque las instituciones no funcionan. Desde mi opinión, es una opinión y nada más, desde que el famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, ya veníamos con problemas, pero eso de desmontar el correísmo y todo eso que hasta ahora nos tiene enfrentados a los ecuatorianos. Pero en democracia se habla de todas las dimensiones, política, económica y social. Sin embargo, como usted ha dicho, solamente nos enfocamos en lo político y no en el resto. Estamos viendo la popularidad de Dina Boluarte en el piso. Sí. Pero la economía funciona. Veces acá no, acá todo está supeditado al momento político. Sí. Sí, hay un índice que es excelente, les recomiendo siempre revisar, se llama Varieties of Democracy, que es el BIDEM, el famoso BIDEM. Y es un esfuerzo de más de 900 investigadores en el mundo, tiene su sede en Gotemburgo, en Suecia, y analiza una serie de indicadores bajo 4 grandes aspectos: la democracia electoral, la democracia representativa, la democracia liberal,
y algún otro cuarto, característica que este rato se me va. Pero con ese, digamos, viendo tantos elementos y acercando la lupa en los temas que pueden ser de un interés particular, vemos que efectivamente, como usted menciona, toda la región está volviendo como a una ola regresiva. Lamentablemente, hoy por hoy, y ya sabemos, ya lo dice como explícitamente el Latino Barómetro, hoy por hoy las nuevas generaciones están dispuestas a tener regímenes autoritarios, es decir, a dejar de lado los procesos democráticos, pero que tengan las garantías económicas. Es decir, estamos dejando de lado los procesos democráticos, hay una fatiga democrática, como lo menciona Manuel Alcántara, y lamentablemente hay un indicador clave, ¿no? Que es, por ejemplo, la distribución de la capacidad de incidencia en el poder por género. Vemos que en ese caso, hablábamos justo la semana anterior en temas de democracia representativa, de democracia inclusiva, participativa, con el enfoque también de género, y vemos que en ese caso, por ejemplo, estamos un paso atrás. Es decir, aunque hay presencia de mujeres y las vemos, es un tema, es ahí lo que, digamos, lo que significa la última nota que sacamos en ese tema de la capacidad de incidencia en la política pública por parte de las mujeres, es que hay un rol más bien simbólico. Y que en realidad los tomadores de decisión siguen siendo por ejemplo, hombres. Solo por citar un ejemplo, porque este índice es tan completo que hay que verlo como así desagregadamente. Pero en ese caso, por ejemplo, yo hice un análisis de los mecanismos precisamente de democracia directa, comparado con el resto de países, y resulta que, a diferencia de lo que se podría considerar para lo que están pensados, lo que hacen es más bien desgastar la democracia. Por eso sostengo, digamos, de que el hecho de llamarnos tantas veces a consultas, a referéndum, lo que hacen es hacer que se desvirtúe más bien la democracia. Y no se está dando lugar a estos verdaderos ejercicios de democracia directa. Cosas como las de Bukele, dice, no, queremos un Bukele porque se va a acabar con la inseguridad. O queremos un Milei porque tiene la motosierra y va a acabar con todos los vagos burócratas. Un ejemplo, estoy viendo de los de no, y véalo, y Donald Trump en Estados Unidos, los y vea a Putin y a su amigo Xi Jinping, y claro, es que él es chino, ya no es ecuatoriano, sí sabe, doctora. No, tengo migrante, amigo. Bueno, estamos interesantísimos, no sé si tiene algo más porque estamos bajando el telón. Solamente un tema, doctora, ¿cuántas preguntas debería ser lo ideal? Porque claro, si nos llenan de 10, 12 preguntas, solamente en leer, qué pereza. Digo, estoy haciendo el ejercicio como ciudadano. Pero depende, la otra vez fueron 11. Claro, que es bastantísimo. 13, ¿Cuál debería ser, digamos, yo sé que no hay un parámetro aquí, ¿no? Porque esto no es aritmético, pero es sociológico, es decir, no le puedo desgastar al ciudadano que ya está desgastado por la falta de oportunidades, por la inseguridad, por lo que sea, encima más a que le hacen las preguntas como de examen. A ver, desde el deber ser, hay un teórico que a mí me encanta, Fishkin, es anglosajón. Él habla de que mientras menos preguntas uno tenga, más capacidad deliberativa. ¿sí? Entonces él hace ejercicios, tiene un proyecto que se llama América en un cuarto, y lo que busca es ver cómo, por ejemplo, los ciudadanos de Estados Unidos tienen sus tendencias en temas muy, muy polémicos. Sí, como les junta 100 en un cuarto y busca esa deliberación. Pero es un ejercicio fantástico. Claro. Yo lo hice igual con mis alumnos, porque nos ayuda a entender todos esos matices y cómo muchas de las veces las posiciones que uno puede tener, también, de pronto ni siquiera sabemos a qué obedecen. Claro. Métodos. Entonces, mientras menos sean, es como mucho más certera esa capacidad deliberativa. Inclusive en la mesa. Si usted tiene 11 preguntas, no conversa de las 11. No, claro, conversa de una o de dos. Se diluyen. Claro. Eso es lo óptimo. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, el tema de la consulta de la iniciativa Yas Unidos, esa debió ser única, porque marca un precedente. ¿Y pero qué es lo que pasa? No, bajo el principio de la eficiencia, entonces todo lo que nos cuesta un llamado a elecciones, aprovechemos y preguntemos todo lo que se pueda. Y esa no es la lógica. O sea, eso de deliberación pierde completamente desgasta ese efecto. El modelo de participación ciudadana. Ni siquiera tenemos tiempo, y gracias más bien ustedes como medios de comunicación que tienen la sensibilidad para hablar del tema, con tantos temas que se ponen sobre la mesa. De pronto este tema puede pasar hasta desapercibido para algunos y ni siquiera lo ponen ahí en agenda. Hasta para el gobierno podría ser difícil, porque hacer
no publicidad, pero promoción. Bueno, del se habla ya de contenido. 6, 7, ¿no? 6, 7 se habla. Gracias, doctora, por atender la entrevista. Encantada siempre, que tengan un lindo día. La doctora Ana Marcela Paredes, ex vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral. Ella es docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, hablando de la consulta popular que, de acuerdo al presidente, será 14 de diciembre. Los sectores empresariales le dicen: no, presidente, estamos en fin de año, en Navidad, vendemos. Para el décimo. Gracias, así que vamos bajando el telón ya de las noticias. Les agradecemos como siempre la oferta informativa, don Byron. Gracias. Gracias, Eduardo, como siempre un gusto.